Buenas tardes, ingenieros. Espero se encuentren bien. Les habla Pedro López, ingeniero electricista. Trabajo con Servimeters hace ya más de 3 años en proyectos, haciendo el acompañamiento a proyectos en la parte comercial y en el acompañamiento para la parte de puesta a servicio de los proyectos. Como tal, pertenezco al área de comercial. La parte técnica, por parte de los inspectores, está manejada como otra línea. Como tal, tengo la formación para realizar este tipo de capacitaciones y pues como tal he realizado más de 500, por decirlo así, capacitaciones de este tipo. Servimeters como tal lleva 17 años en el mercado. Como tal, en la parte de sistemas fotovoltaicos ya somos uno de los que más hemos puesto en servicio sistemas fotovoltaicos, tanto en plantas de generación como en pequeñas centrales de generación. Como tal, nosotros tenemos servicios como calibración, inspección, certificación y ensayos en la parte eléctrica y en la parte de certificación de productos. Tenemos también certificación RETI, RETILAB, escaleras, ascensores y medidores y sellos de seguridad. En la parte de inspección RETIA tenemos todas las competencias, tenemos todos los inspectores habilitados ante el ministerio, tanto de generación, transmisión, distribución, uso final e instalaciones especiales. Como tal, los sistemas fotovoltaicos tienen, primero que todo, es una instalación especial. Segundo que todo, pueden conectarse a la red, aplica distribución y se puede transmitir esta energía para los operadores de red. Como tal, nosotros somos uno de los prácticamente certificadores que más tenemos acogida en la parte de certificación de proyectos fotovoltaicos. Ya hemos certificado más de 5 plantas fotovoltaicas con todas sus etapas. También en pequeños proyectos hemos tenido un gran aporte en la parte de generación de energía. En todas sus etapas constructivas se ha realizado el acompañamiento y la certificación. Como tal, tenemos grandes clientes como Ecopetrol, como Codensa, Enel, Solar también está, y Celsi. Como tal, nosotros prácticamente en la parte de inspección revisamos todos los equipos desde la generación, media tensión, baja tensión, tableros de potencia, toda la parte de control, sistema de canalización acometidas y lo más importante que es el sistema de puesta a tierra y todos los servicios auxiliares que acogen y hacen funcionar este sistema. Aparte de los servicios auxiliares, pues también se ve que también manejamos toda la parte de servicio, iluminación, como manejamos todas las etapas, podemos certificar el uso final de estos. Todo producto instalado en la parte RETI deben tener certificación de producto. En los sistemas fotovoltaicos, los mismos paneles deben tener certificación de productos. Nosotros estamos regidos bajo las normas vigentes, tanto RETIE, que es de obligatorio cumplimiento, como la NTC 2050, versión 1. Ya existe una nueva versión de la NTC 2050, es de aplicación voluntaria, pero hay que comenzar a dimensionar los proyectos con esta nueva norma. Hasta que salga el nuevo RETI, que aún está en borrador, para que nos apruebe la nueva NTC 2050. Podemos aplicar lo que dice. Se ha visto que la mayoría de proyectos están entregando productos que vienen con sello internacional. Desde que estos productos tengan una certificación por medio de la Superintendencia de Comercio, que tenga una homologación de este certificado de producto, se puede instalar. Si no, entraría este nuevo producto en certificación de producto para poderlo instalar. Como tal, les comenté, nosotros estamos basados en la norma RETI con la versión 2013 con actualización al 2019 y la NTC 2050, la versión 1.
nos ampara la resolución 40908, que es el último diario oficial donde aparece la última comunicación de la aplicación del RETI. Tener en cuenta a futuro los proyectos, tanto lo que dice la NTC 2050 en su sección 690, que no cambió con respecto a lo anterior en ubicación, pero sí cambió con parametrización de nuevos equipos que van a llegar a futuro, espacios de resguardo, espacios de trabajo. Siempre hay que verificar a futuro qué proyecto se va a entregar y a partir de qué punto la licencia de construcción puede acoger la norma antigua o la norma nueva. Entonces, de aquí para adelante comenzamos con, ¿qué es el RETI? Garantizar, hay que garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente. Hay que prevenir, minimizar y eliminar todos los riesgos de origen eléctrico. Eso es lo primordial para el RETI. Hay que garantizar la seguridad tanto de la instalación como de las personas y el buen funcionamiento, la confiabilidad y la calidad adecuada de la utilización de los productos. Hay que garantizar los parámetros mínimos de seguridad con respecto a la parte de electricidad. Nosotros tenemos todas las competencias, así que podemos generar diferentes certificados, tanto en distribución, generación, uso final, tenemos todas las competencias. Como tal, hay que tener en cuenta, cuando ya se emite un dictamen, hay que confirmarlo en la página del DIE, donde se verifica que el dictamen que se le entrega es legal y está habilitado y está aceptado. Para la parte de certificación de producto tenemos el CICERCO. Como vimos al principio, el listado que aparece en casi 58 productos, si está entre estos productos, se verifica el número de certificación y si está habilitado, se puede instalar. Si no, hay que cambiar o verificar con el proveedor el nuevo certificado de producto. Recuerden que desde el diseño hasta la construcción, todas las personas profesionales y profesional competente pueden realizar tanto diseño como construcción de la parte de energía. Como tal, los sistemas fotovoltaicos se consideran como una instalación especial, entonces debe tener sus requerimientos de acuerdo a lo que solicita. También las subestaciones o redes de distribución o redes de media tensión que conecten esta energía también deben ser certificadas. Si existen subestaciones de alta tensión y líneas de transmisión para poder entregar esta energía, también se debe certificar. Entonces, toda certificación de la parte de energía tiene un formato de declaración de cumplimiento. Quien firma esta declaración de cumplimiento es el constructor de la obra eléctrica. Según el RETIE, solamente puede firmarlo los ingenieros electricistas, electromecánicos o ingenieros de distribución y redes. Esta es la declaración de cumplimiento, donde se indica textualmente qué fue lo que se instaló, cantidad de sistemas, cantidad de paneles, tableros de energía, cuánto se está manejando, qué acometidas se instalaron y que hay que discriminar qué fue lo que se instaló con la parte eléctrica, es lo que se coloca en esta parte. La firma del ingeniero electricista con su matrícula profesional. Entonces, como tal, toda persona está obligatorio en cumplir, está obligada a cumplir con el RETI, tanto en la natural como jurídica. ¿Listo? Tanto en su mantenimiento como en su construcción. Todo material que se instale debe tener certificado de producto, o si no, algún documento que lo avale. Entonces, ahora sí comenzamos con la parte de certificación. El inspector, como tal, para la parte de sistemas fotovoltaicos, según la CREC 30, que existen 3 tipos de sistemas fotovoltaicos, para generador distribuido inferior a 5 megavatios, puede ser un inspector de uso final que realice la inspección. Cuando ya se supera este nivel de potencia, se pueden entregar excedentes, entonces va el ingeniero con competencias de generación. Entonces, el inspector prácticamente puede
realizar diferentes etapas de inspecciones a diferentes etapas y a emitir tanto su generación como su transformación, como su transmisión de energía en diferentes dictames, como su uso final también. Entonces, lo que nos interesa ya en sitio es verificar y minimizar toda la parte de riesgo eléctrico de acuerdo al RET, distancias, espacios, productos. En la parte documental, el artículo 10.1 nos indica que el diseño detallado se debe entregar de acuerdo de la A a la W requerimientos. Prácticamente, la mitigación del riesgo comienza en la parte documental. Por ejemplo, los inversores, los tableros, los transformadores deben tener en la parte de memorias técnicas este análisis de riesgos firmado por el ingeniero competente. La parte de riesgo eléctrico, la señalización es muy importante, sobre todo sus niveles de tensión, sobre todo, por ejemplo, en el breaker que alimenta, que entrega la energía a los tableros existentes, la energía fotovoltaica, debe tener tanto un logo de riesgo eléctrico como una etiqueta que indique que en caso de apertura, las dos terminales, alguna de las terminales puede quedar energizada. Esta diapositiva corresponde al tamaño específico y la forma específica del logo de riesgo eléctrico. Debe estar en castellano, no puede estar en inglés, ni en francés, ni en alemán. Para los sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos, en la parte de alterna hay que garantizar los colores del cableado, la identificación por nivel de tensión, por grupo de conexión, de acuerdo a la tabla 6.3, perdón. Como lo ven acá, amarillo, azul y rojo, colores de fase, blanco es siempre neutro, tierra es siempre verde o desnudo. ¿Qué nos indica? Por ejemplo, en residencial máximo podemos tener hasta 240 voltios, aplicarían estos colores, pero en industrial, en trifásico, en delta, que se ha visto en otros proyectos, cambian los colores, que es café, naranja, amarillo, ¿sí? Hay que verificar qué tipo de condición. Se permite el manejo de cintas en los colores, por ejemplo, el negro, se permite el manejo de cintas. El verde siempre es neutro, que ha pasado en muchos proyectos. La parte importante del sistema fotovoltaico, en la parte DC, como lo vemos acá, en la parte DC, la parte positiva siempre es rojo, el negativo siempre es blanco. En caso, esto depende de la conexión del grupo del inversor. Por ejemplo, hay inversores que traen, que es dual. Entonces tiene tres colores, rojo, azul y blanco. Toca verificar que siempre se verifique la condición de entrada del inversor. Y asimismo se instala el cableado con el color acabado. En la parte de exposición a daños, la parte de canalización se verifica de acuerdo a la sección 400 de la NTC 2050. En la parte de canalización, pues se verifica las condiciones de instalación. Por ejemplo, en intemperie se utiliza IMC. En el ingreso hacia los cuartos técnicos puede ser EMT. Y si está embebido en la cancha de ladrillo, en el pañete, puede ser PVC. O sea, desde que soporte 15 minutos al fuego, se permite el PVC. No se permiten tuberías no metálicas expuestas, o sea, la tubería verde, la tipo A, no se permite expuesta. Se permite la Schedule 40. Hay que garantizar que el sistema de fuente DC no se maneje la misma canalización que la fuente AC. Tienen que ser totalmente independientes por los niveles de tensión. Cuando se maneja la parte de, por ejemplo, parques fotovoltaicos, por ejemplo, grandes proyectos, hay que colocar la canalización
subterránea, hay que verificar la profundidad de enterramiento de acuerdo a las profundidades de red. Depende del nivel de tensión. Hablan de entre 45 y 60 centímetros de profundidad a filo del tubo. Verificar las condiciones y restricciones de las bandejas portacables. Verificar la canalización, algo que sí está en el RETIE, que es la franja de color naranja de 10 centímetros para indicar que es eléctricos. Pero la parte fotovoltaica de la parte DC debe tener una indicación de que es un circuito fuente en DC fotovoltaico y el nivel de tensión máximo. Se pueden conectar los sistemas fotovoltaicos hacia otras fuentes de generación, lo que permite entregar en paralelo a la fuente de energía, por ejemplo, del operador de red, EPM, EPSA, Codensa, lo permite la norma NTC. En la parte de sistemas interactivos hay que verificar que exista el contador bidireccional, ¿sí? Y que el inversor tenga un protocolo de comunicación para la desconexión remota anti-isla. Eso ya hace parte de certificación del producto en las nuevas normas. En las conexiones de los módulos, se habla de que el sistema de puesta a tierra debe estar, como se llaman los bonding. Estos sistemas de puesta a tierra deben estar aterrizados cada módulo independientemente para que no ocurra en caso de desconexión de uno de los módulos que desconecte todo el sistema de puesta a tierra. Prácticamente la carcasa por ejemplo, la estructura no se permite que sea el sistema de puesta a tierra, ¿sí? Pero para los pequeños proyectos, ¿listo? Pero para los grandes proyectos, ya las estructuras ya vienen con certificación internacional, con tornillos especiales, con acoples especiales para que la misma estructura se pueda concebir como un sistema de puesta a tierra que trae una certificación internacional. Algo muy importante que se ve en la NTC 2050 es el método de desconexión o la parada ordenada. Hay que garantizar en caso de un incidente la desconexión total de la fuente DC y de la fuente AC. La parte de baterías y la parte de lo que les comentaba al principio. En el artículo 28.3.10.b del RETIE vigente nos indica que en residencial no podemos tener más de 220 voltios alternos en la parte de sistemas solares, perdón. Y las baterías, cuando se tenga un almacenamiento con una corriente, bueno, una capacidad de almacenamiento de 1000 amperios hora, se debe instalar en un cuarto independiente. El cuarto debe estar airado para el manejo de los gases. Entonces, lo más importante es verificar desde el diseño los niveles máximos de tensión al nivel de radiación y de temperatura. Recuerden que de esto se delimitan el aislamiento, el aislamiento que necesita el cableado y los equipos. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, en una cadena, por ejemplo, industrial, pero aquí en residencial máximo 220 voltios, pero en industrial puede ser 600 voltios. En parques fotovoltaicos pueden ser 1200 voltios. Entonces, el módulo fotovoltaico debe estar parametrizado con un nivel de tensión máximo del nivel máximo de tensión de la cadena. Si es de 1500 voltios, este panel debe soportar ese nivel de tensión del circuito abierto. ¿Listo? También, debido a que en serie van sumando los niveles de tensión y en paralelo van sumando los niveles de corriente. Esto nos delimita tanto el nivel máximo de tensión, tanto el ingreso del inversor con la salida de la cadena, como el nivel
de corriente para el manejo del del ampacity, de la corriente máxima del conductor. Cuando ya se supera este nivel de tensión, existen unas normas que nos permiten buscar el tablero o la celda, que nos permite manejar este nivel de tensión. Aquí está identificado. En la IS 611439-1 nos indica que para este tipo de proyectos, para gran escala, o sea, que supera los 5 megavatios, existen unas normas en las cuales se certifican los tableros para esos niveles de tensión. Del sistema de puesta a tierra es muy importante que verificar, primero que todo, debe tener dos sistemas de conexión del sistema de puesta a tierra. Uno que va adosado al sistema existente y otro que va adosado, si existe, sistema de apantallamiento, también debe estar adosado firmemente hacia estos dos sistemas. Entonces los valores de resistencia de puesta a tierra deben coincidir con los niveles de tensión aprobados, niveles de resistencia de puesta a tierra aprobados por el RETI. Por ejemplo, si vamos a entregar en una subestación de media tensión, se hace una medición puntual que estos valores no superen estos 10 ohmios. Si es una acometida, es un sistema fotovoltaico pequeño, se puede verificar con máximo con una resistencia de 25 ohmios. Si supera estos valores, hay que mejorar el sistema de puesta a tierra. También como tal se revisa el apantallamiento porque de por sí los paneles fotovoltaicos se instalan la mayoría en las terrazas, en las azoteas, en el tejado, que pueden prácticamente, cuando instalen el panel fotovoltaico, si existe un apantallamiento por debajo de este nuevo nivel del sistema fotovoltaico, el sistema fotovoltaico se nos convierte en un captador. Entonces hay que revisarlo. Se revisa el sitio. Bueno, con respecto a la instalación de celdas y tableros, se verifica los niveles y los parámetros básicos según el artículo 20.23. También se verifica para los tableros el espacio de montaje, trabajo, operación y mantenimiento. Las zonas de servidumbre también hay que tener en cuenta porque en un proyecto no pueden colocar un proyecto fotovoltaico debajo de las torres de alta tensión, ni muy próximas a las redes existentes, dependiendo, porque aumenta el riesgo eléctrico. Entonces, el espacio de trabajo que nos indica que una persona puede pararse, estar frente al método de desconexión de los equipos. No pueden existir muebles, no pueden estar debajo de las escaleras, ni en zonas húmedas. Entonces, el espacio de trabajo, el artículo 10.4 del RETI nos indica que máximo de 75 de frente, que una persona se para enfrente a mí a 75, una profundidad de 90 y una altura de 1,90, ¿sí? Que una persona pueda manipular sin ningún problema la desconexión de estos sistemas. Cuando se entrega esta energía hay que hacerle enmarquillado con una etiqueta, ¿sí? O un rótulo. Entonces existen, según la CREC 30, sistemas de autogeneración, de generación distribuido, intercambio de excedentes y generador a gran escala. Entonces, a gran escala, pues como los nombré al principio, tiene todas las etapas desde su uso final, desde la generación, etapa electrónica, transformación y alta tensión para la transmisión. Entonces, los errores comunes, pues lo evidente. Entonces, primero que todo, verificar que el proyecto tenga sus memorias de cálculo, que la persona que lo firme sea competente de acuerdo al RETI, que exista un registro del RUPI, que es el registro único de productor importador, como constructor, sí se hace en 5 minutos, como uno como ingeniero. El certificado de producto esté vigente, la carta de homologación que esté habilitada por la SIC. Y toda la parte técnica debe estar delegada con profesional competente. Entonces, en la parte de protecciones hay que verificar el método de desconexión tanto de C a C, hay que verificar la parada ordenada para evitar que pase lo que vemos aquí en la foto.
La canalización, hay que verificar la parte de bandejas portacable, su dimensionamiento, hay que marcarla, hay que identificarla con el nivel de tensión y si trae el sistema fotovoltaico, pues marcar las acometidas que vienen del sistema fotovoltaico. No se permite el uso compartido de datos y energía. No se permite el uso compartido de DC y AC. Tienen que estar en diferentes canalizaciones. No se permite cableado expuesto que no tenga el V ni el factor que esté parametrizado, que esté certificado para intemperie. En estos casos sí se utiliza la tubería, IMC en la parte de intemperie. Entonces, también en condiciones de instalación, se verifica que los soportes no generen riesgo, como lo ven acá en estas dos fotos. Mismo soporte, el tornillo autoperforante puede perforar la cadena fotovoltaica y puede hacer un cortocircuito o un conato de incendio. La organización también es muy importante y que el conductor de puesta a tierra acompañe en todo su trayecto las fuentes fotovoltaicas. Recuerden que el que controla esta energía es el sistema de puesta a tierra, el que despeja esta energía en caso de falla. Entonces, como les comenté al principio, en la parte de distribución, tanto los tableros de CAC deben tener su certificado de producto, sus rótulos, su diagrama unifilar, debe estar el espacio de trabajo, depende del nivel de tensión. Hay unos espacios de trabajo en el antecedente 50, sección 100.32 a 36, hay una tabla para delimitar. Y cuando ya llega esta energía fotovoltaica, un breaker que vamos a alimentar de una edificación, por ejemplo acá, se coloca una etiqueta en el punto de entrega que dice precaución, peligro de descarga eléctrica, no tocar, terminales energizados en posición de abierto. Es la etiqueta que se coloca en este punto como tal. Entonces aquí vemos unas buenas prácticas porque está con marcación, sus colores adecuados, su certificado de producto, canalización adecuada, marcación y pues el espacio de trabajo. Aquí le faltó fue solamente el logo de riesgo eléctrico, nivel de tensión que puede llegar máximo a estos inversores. Entonces, la parte de cableado, hay que verificar los niveles de tensión. Si superan los 1000 voltios, no pueden estar en la misma canalización. El código de colores, como lo mostramos al principio, verificar el grupo de conexión y el nivel de tensión o el tipo de inversor que van a colocar. La marcación de las cajas, pues prácticamente nos indica la etiqueta, que dice circuito fotovoltaico número tanto. Eso es para los parques fotovoltaicos, sirve para mucho para mantenimiento. Hay que evitar la simulación de los barrajes. La simulación de los barrajes es colocar en una sola terminal, en un solo tornillo, dos cables. Esto es una simulación de barrajes. Y existen cables que se pueden enterrar por certificación de producto, enterrar directamente en el terreno y no requiere de canalización. Es un cable especial tipo XLPFB. Si tienen este sistema de conexión, pues garantizar las profundidades que les comenté al principio. Entonces, dependiendo del nivel de tensión, aparecen los niveles de profundidad. Si se encuentra cruces de tuberías, hay que verificar las distancias de seguridad, si existen gases, si existen agua, para evitar que esto nos afecte a nuestra canalización. El conector prácticamente, el sistema de tierra debe ir por todas las canalizaciones. Deben estar marquillados. Y bueno, cuando no se ha visto acometidas aéreas en sistemas fotovoltaicos. Cuando manejemos dos niveles de tensión, cuando superan los 600 voltios y se mezcla con una baja tensión, hay que separarlo de un modo permanente y efectivo. Por lo general es en canalización totalmente independiente. Si utilizan algún tipo de cableado de aluminio, pues verificar que la persona esté calificada para este manejo e instalación de este cableado. Recuerden que en uso final, solamente la persona certificada por el SENA puede instalar este aluminio. En la parte de distribución de cajas, pues hay que garantizar que esté aterrizada y que esté marquillada también las acometidas.
Si en caso de que hiciera un movimiento de algún grupo de medida, pues garantizar que no supere los 2 metros de altura para su operación fácilmente accesible. El espacio, las franjas de limitación para las subestaciones, pues a partir del nivel de tensión se pintan en el piso, se indican niveles de aproximación técnico, pero eso es cuando ya se entrega a un cuarto, cuando se hace también la modificación del cuarto técnico. Ya lo miramos. Esto es lo que es una simulación de barraje. Por ejemplo, miren la foto acá. Tenemos 3 conductores en un solo breaker, en un solo terminal. Esto es una simulación de barraje. No es permitido. Para eso hay que adicionar sistemas de barrajes adicionales certificados. Tableros monofásicos se utilizan como monofásico. Bifásicos como bifásicos y trifásicos como trifásicos. No se permite un trifásico convertido en bifásico. Y no lo permite la certificación de producto, que se ha visto en algunos casos. Hay que evitar que queden huecos o espacios que permitan manipulación de los barrajes. Los frente muertos deben estar instalados en los tableros, que también se han visto, que son estas etiquetas que se ven acá, estos plásticos, que no permite que se meta nada ingreso. Si se instaló algún tablero, que los tableros no tengan aperturas, así no utilizadas, que queda el hueco abierto. Entonces hay que no utilizarlas, no abrirlas. Si utiliza algún tipo de canalización, hay que colocarle pasafilos, matafilos, perdón. Estos matafilos protegen el cableado cuando se hace transición de canaleta hacia algún tablero, celda o otro tipo de canaleta. Lo que ya hablamos de la canalización tipo A no es permitida. Debe estar protegida mínimo con algún material que soporte 15 minutos al fuego. Es prohibido la parte de bandejas portacable dentro de la parte residencial. Hay que verificar en la parte de canalización que si es intemperie no puede ser este tipo A, que debe ser una canalización adecuada, que en este caso sería IMC. La parte de si existe un cuarto técnico y se realizan algunas modificaciones, se debe garantizar una iluminación de emergencia, verificar las condiciones de seguridad del apantallamiento, si existe. En los tableros se hacen pruebas básicas de funcionamiento, equipotencialidad, se verifica que corresponde al diagrama unifilar y se hace un megueo al cableado, perdón. Importante la franja de marcación para la parte de eléctricos. Revisar las distancias de seguridad con respecto a las redes existentes, que se garanticen para las distancias mínimas de seguridad que aparecen aquí en el RETI. Si instalan unos equipos y la red de media tensión está muy próxima, el inspector puede tomar una no conformidad y puede hacer que cambien la red o trasladen los equipos. Si intervinieron las subestaciones, verificar que no existen las condiciones, que no exista en las subestaciones, canalizaciones de agua, que todo esté equipotencializado e instalarle una cerradura antipánico dependiendo del nivel de corriente que estén manejando o de potencia que estén manejando el sistema fotovoltaico. Ya verificamos la parte de servidumbre. Y verificamos la parte del sistema de puesta a tierra. Existe una aclaración, pues la aclaración que ya vienen unos paneles con equipos que ya vienen para hacer el sistema de puesta a tierra sin necesidad del bonding, del puente. Ya están llegando productos debido a pues, que nosotros estamos aprovechando nuevas tecnologías que evitarían lo que están viendo acá. A cada panel a cada panel deben tener un sistema de puente, ¿sí? Que equipotencializa la parte del arco metálico, ¿sí? Y que aterriza todo el sistema de estructura hacia el sistema de la caja de combinación y así mismo se manejaría. Depende del inversor, ¿no? Ya en la nueva NTC 50 ya muestra casi 4 tipos de inversores y 4 tipos de conexiones permitidos.
pues condiciones de seguridad, que nuestro sistema fotovoltaico no se va a convertir en un punto de captación de corriente de rayo. Entonces, verificación CIPRO. Las buenas prácticas profesionales están enfocadas al cumplimiento tanto del RETI como el antecedente 50 e IEC, materiales certificados, instalación de acuerdo a las fichas técnicas, personal calificado, planos y memorias constructivas. Nuevas tecnologías que van a llegar, baterías de megavatios, paneles ya inmersos en el tejado, o sea, la misma teja se convierte en paneles, que ya se han visto pequeños proyectos. Entonces, estar preparado para las siguientes tecnologías. Y recuerden que si no cumplen RETIE, si no certifican RETIE, prácticamente pueden caer en una sanción. Alejo. Bueno, en este momento vamos a continuar con la ronda de preguntas. Ya nos han enviado algunas preguntas acá al chat. Vamos a iniciarlas. Pregunta, buenas tardes. Tengo una consulta para la certificación de sistemas solares fotovoltaicos. ¿La estructura de instalación de los paneles requiere tener certificación de producto RETI o solo con tener certificación UL 2703 es suficiente? Bueno, lo que nos interesa es que la estructura sea firme y esté bien anclada. Como tal, las nuevas estructuras que están llegando ya vienen con norma internacional, que es mucho mejor para nosotros, pero no requiere. Cristian Cuervo pregunta, ¿se necesita certificación RETIE para obtener los beneficios tributarios? Bueno, resulta y pasa que los beneficios tributarios es cuando ya el proyecto pasa en diferentes etapas. La certificación RETIE está en la última etapa prácticamente, cuando ya se pone en funcionamiento. Pues no manejo muy bien la parte de arancelaria y la parte de evolución de excedentes, pero tengo conocimiento de que si no tiene RETIE no puede generar. Están preguntando por las memorias. Bueno, las personas que están preguntando por las memorias, por favor escribir al correo de Pedro. El correo es pedro.lopez@servimeters.com y él con mucho gusto les enviaría la presentación. Otra pregunta, ¿es obligación tener certificación para un sistema híbrido en un domicilio? Si supera el nivel de tensión de 24 voltios y la corriente máxima de riesgo eléctrico, sí, requiere. Existe una aclaración del ministerio. ¿Hasta qué potencia de GD puede dictaminar un inspector con certificación de uso final? ¿Esa misma potencia aplica para PCH? Bueno, pues generador distribuido. El ingeniero con competencias de uso final puede dictaminar hasta, según la CREC, hasta los 5 megavatios, ¿sí? Desde que no se entreguen excedentes. Si se entregan los excedentes, ya tiene que ser con competencia de generación por el nivel de potencia que puede suministrar a, a la red, pero también depende, bueno, sí depende de muchas cosas, también del operador de red que lo limita. El operador de red limita esta construcción, este nivel de potencia que pueden entregar. Pregunta, ¿los breakers de los sistemas atados a la red con tecnología de microinversores tiene que ser bidireccionales? ¿Los breakers de los arreglos en el tablero concentrador? Es una pregunta más específica en la parte de manejo de producto, pero lo que nos interesa es desconectar la fuente. Es que resulta y pasa de que los microinversores conectan
pueden conectar 20 microinversores a la red, ¿sí? Estos tienen un dispositivo, sí, debe ser bidireccional, en caso de falla de realimentación o sobrecarga. Pero sí hace parte, está más específico en la NEC. En la NEC aparece algo con respecto a este tipo de protección. ¿Las bandejas portacables son un sistema de canalización? Bueno, las bandejas portacables, según RETIE vigente, es un soporte más no canalización. Como tal, los cableados fotovoltaicos, el cableado tiene con su manejo, le llaman el manejo en bandeja, o tipo treble cable o CT o TC. Se permite esa bandeja sin problema. Pero si está en intemperie, esta bandeja debe ser especial, ¿no? Que soporte oxidación, em, ¿qué? Espérate, no se me fue el momento la pregunta. Pues debe estar aterrizada y pues para que se convierta en ducto o canalización es que van a colocar algún cableado que no es para fotovoltaico. Esa era la... Dejo. Alejo. Aló. Ya le estoy enviando la solicitud para el audio, pero no contesta. Listo, qué Oh, pena, se me había cerrado el audio. Nos preguntan, ¿en DC los ductos deben separarse los positivos de los negativos? Como tal, no, porque el mismo aislante lo permite. O sea, Preguntan, ¿la coraza Liquid Tide puede usarse como canalización externa e interna o existe algún tipo de restricción? lo que nos diga la certificación de producto, Liquid Time o, bueno, la Liquid Soil o la coraza americana, pues eso toca verificar la certificación de producto. Pero hay algunas que sí permiten intemperie. En los sitios aislados u off-grid necesitan certificación menores a 5 kW. Sí. Pregunta. Pregunta, ¿qué denomina el expositor como grandes y pequeños proyectos? ¿Las salas de baterías entran a ser áreas clasificadas? Pues bueno, según la CREC 30 existen tres tipos de proyectos. 1 hasta 10 kVA, 1 hasta 100 kVA, 1 hasta 5 de 5 en adelante. Esos son los tipos de proyectos. Estos pequeños proyectos pueden ser de 1 a 10 kVA. Bueno, en este caso son kilovatios pico, no como tal no son una carga. Estos kilovatios pico, pequeños proyectos, son menos de 100 kilovatios pico. Edwin pregunta, ¿todos los elementos que constituyen una instalación fotovoltaica, como módulos fotovoltaicos, cable, conectores, soportes, inversores, cargadores, cajas, combinadores, cuáles de estos equipos requieren RETIE? Listo. Hay un artículo que es el 2.1, hay un listado que son 58 productos. Si están estos productos, requieren de certificación RED. ¿Listo? Existen los reles, existen los tubos, existen las UPS, las unidades reguladoras, existen los tableros o paneles o armarios, existen los alambres, los conectores, el sistema, el panel fotovoltaico, los fusibles. Entonces, esos son si aparece en este listado, debe tener certificación de producto. Si el inspector solicita de un equipo importado, entonces ahí sí viene la certificación de producto o
carta de homologación ante la SIC. Entonces, dependiendo del producto que estén trayendo nuevo. Por ejemplo, las Conversion Unit o las que son equipos paquetizados para las centrales gigantes, centrales a gran escala, ya se manejan como equipo paquetizado, ¿sí? Y un equipo paquetizado se certifica independientemente. Nos preguntan, ¿cuáles son las principales no conformidades encontradas en sistemas menores a 100 kW? Bueno, primero que todo, identificación, logos, riesgo eléctrico, nivel de tensión, sistema de puesta a tierra, los bonding, los puentes hacia los paneles, la canalización adecuada. Y algo muy importante, un breaker GFCI para la desconexión si se encuentra en una, ¿qué? En la tierra, en un techo, que no es de fácil acceso a desconexión, debe tener un breaker GFCI para la parte de residencial. Buenas tardes, tengo una duda sobre si es necesario o no la certificación de producto de aquellos elementos que tengan certificados de cumplimiento bajo las normas extranjeras, ejemplo IS o IEEE. Sí, claro. En la presentación les mostré que hay una ventanilla única de comercio exterior, que es el BUCE, de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde realizan la homologación o verificación si alguna norma técnica colombiana ampara esas nuevas normas que están trayendo. Si el sistema de apantallamiento es existente, ¿se debe de equipotencializar con el sistema de puesta a tierra de la estructura? Sí, se hablaban de dos puntos que se conectan. El primero que va directamente al cuarto técnico o tablero donde se entrega la energía y el segundo que sí que potencializa hacia el sistema de apantallamiento. ¿Los valores en el artículo 15.3.3 son obligatorios o simplemente referencias? Como tal, lo que está escrito en el reglamento es de obligatorio cumplimiento. Sí, ya dependemos de los equipos y de las técnicas de medición. Recuerden que el sistema de puesta a tierra también tiene mediciones periódicas que lo debe realizar el tenedor de la instalación, el propietario de la instalación. Debe garantizar la revisión y medición cada año, visual y medida cada 3 años. Bueno, hay una tabla específica que la pueden ver, que es la 15.5, que es para los sistemas existentes ya antiguos. Bueno, varias personas nos siguen preguntando por las memorias. Les recuerdo que pueden solicitarlas al correo de Pedro, pedro.lopez@servimeters.com y nosotros se las enviamos sin problema. Nos pregunta Alexander Torres, ingeniero, la canalización debe ir separada en tubería diferente, pero usted dijo que solo si se pasaba de los 1000 BDC. Si es menos, ¿pueden ir las dos? Qué pena que usted estaba aquí revisando un chat. Qué pena. ¿Me la repites? Ingeniero, la canalización debe ir separada en tubería diferente, pero usted dijo que solo si se pasaba de los 1000 BDC. Si es menos, ¿pueden ir las dos? No, sistema a 600 voltios, es 600 voltios. Ya verifiqué, son 600 voltios. En la nueva norma sí nos habla que son 1000, pero en la norma antigua dice 600 voltios. Si no superan, pueden venir de diferentes fuentes porque tienen nivel de tensión igual. Pero si superan los 600 voltios, ya tiene que ir en canalización independiente, en la parte de distribución. ¿Cuál es el conductor medio en los sistemas fotovoltaicos? Bueno, eso es cuando, digamos, tenemos los que manejamos un poquito de electrónica, una fuente dual. Existen más y menos y un punto intermedio, es ese valor. Eso es para los inversores que manejan niveles de tensión alto. ¿Esa certificación de uso de aluminio sí está habilitada?
Bueno, como tal, para la distribución sí se permite el aluminio. Para el uso final, como tal, quien puede instalarlo es solamente un técnico electricista habilitado por el SENA, que tenga su, ¿cómo le llaman eso? Su competencia habilitada por el SENA, pero en casos de que no hemos conocido ninguno hasta el momento. Pero por lo que es uso final, ¿no? ¿Es posible tener unas tarifas aproximadas para proyectos pequeños menores a 10 kW? Sí, claro. Si gusta, nos envía un correo de si tienes proyectos a pedro.lopez@servimetes.com y te enviamos más o menos una tabla de estimación, dependiendo también, no solamente la visita técnica, sino la ubicación. O sea, diferente. Nosotros ya tuvimos un proyecto que nos tocó certificar en Puerto Inírida en 52 locaciones. Diferentes cantidades de proyectos. Entonces, toca verificar las ubicaciones. ¿A partir de qué potencia menciona el expositor debe tenerse la puerta con chapa antipánico? Bueno, en una parte para eso eso más que todo está enfocado hacia las subestaciones. Si superamos una corriente de cortocircuito superior a, creo que es 1000 amperios, no, 10K. 10 kiloamperios, debe tener su chapa antipánico. El costo del servicio Sistemas depende de de la potencia. potencia grandes. Dime. No, continúe, ingeniero, está leyendo otra pregunta. Es para los sistemas de potencia a gran escala o sistemas de potencia, por ejemplo, aquí en el centro comercial en Bogotá y en el aeropuerto. Instalaron casi de 2 a 4 megas, entonces los cuartos técnicos manejan una corriente de cortocircuito muy alta. Entonces, eso nos indicaría que sus cuartos deben cumplir con iluminación de emergencia, con chapas antipánico y hasta 2 veces, eso hace parte de sus estaciones. 2 salidas en caso de otra condición, que no me acuerdo del momento. Pero hace parte de sus estaciones. ¿El costo del servicio depende de la potencia a instalar o hay unas potencias establecidas? Bueno, el costo de servicio depende, primero, de ubicación de donde hay que trasladar el inspector, o sea, viáticos. La cantidad de paneles, cantidad de inversores, y si tiene, por ejemplo, condiciones de altura que requieran de un inspector CISO. Entonces, esos son los costos implícitos que están a evaluar, ¿no? En todas las inspecciones. ¿Es posible usar una tubería EMT a la vista en zonas a la intemperie en vez de la IMC? No. ¿Una instalación residencial requiere certificación a partir de qué potencia? Bueno, en la presentación está, al principio se hablaba de por encima de los 15 kVA, ya requiere certificación de RETI, pero ese es otro tema. En la presentación está. ¿Qué precios tienen una inspección para instalaciones de 5, 8 o 10 kW de generación? Bueno, precios como tal, soy comercial, pero soy más comercial técnico que comercial de dinero. Si gusta, nos envía un requerimiento a pedro.lopez@servimeters.com en el cual puedes colocar en potencias y te enviamos los costos, pero eso sí, se verificaría los viáticos a donde se encuentren los proyectos. Hemos realizado certificación hasta en el Putumayo, sin mentir. En el Chocó, en el Putumayo, en la costa, en el Amazonas, también proyectos del gobierno. Entonces, tenemos por toda parte a nivel nacional.
¿Es obligatorio la Combiner Box o si las protecciones pueden estar solo en el inversor? Dependemos del diseño y el diseño depende de los productos que se suministre. El inversor nos indicaría las cantidades de cadenas y a partir de la cantidad de cadenas esa es la cantidad de potencia que se puede manejar. Entonces dependemos de la certificación de los productos que instalen, ¿sí? Ya del diseño. Pues las cadenas de combinación es más que todo para control y el sistema de mantenimiento a futuro. Para eso es que se... Para la instalación fotovoltaica en un domicilio se requiere que ésta tenga certificación RETIE tanto de la parte fotovoltaica como la red interna en AC. No, solamente como tal nosotros certificamos los paneles fotovoltaicos, la canalización, el breaker de conexión y en los medios, todos los medios de desconexión en un punto que sería el tablero principal. De ahí para adentro, pues como es una cuenta ya que tiene funcionamiento, no, nosotros no requerimos. Pero en caso de que el inspector determine de que hay un alto riesgo eléctrico en este tablero o en esta instalación, ya es a criterio del inspector.